Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, como hago de costumbre, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro contenido lleva por título La imagen de la bestia de Apocalipsis 13. Muy bien. En el tema anterior estudiamos el tema sobre la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 y dimos 14 características de esta primera bestia, quien fue plenamente, como hemos visto, pues identificada como el papado y su curia romana, los representantes pues de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora estudiaremos las características a la luz de la Biblia, también como hicimos con la anterior, y veremos el cumplimiento de las profecías a la luz de la historia acerca de la segunda bestia o imagen de esa bestia que señala también este importante capítulo 13 del versículo 11 en adelante. Veremos cómo se aplica esta profecía por sus 12 características a un poder, una superpotencia mundial que existe hoy. Es necesario recalcar inicialmente que esta imagen de la bestia de Apocalipsis 13, por supuesto, es una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, quien representa sin lugar a dudas a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora los invito, antes de que analicemos este programa, pues vayan a su Biblia y lean conmigo detenidamente el extracto que conseguimos en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Abro comillas, versículo 11, capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra o de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya hablamos de ello. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y versículo 18, para cerrar con este texto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Muy bien. De esta lectura, apreciada audiencia, saldrán 12 características y desde una perspectiva del cumplimiento histórico. O sea, con la historia vamos a comprobar lo fehaciente de la profecía. Vamos a ver la primera característica. Ahora, si recordamos que este poder de Apocalipsis 13 es representado por una bestia y pudimos verificar que una bestia representa una nación o un reino, pues necesitamos preguntarnos si los Estados Unidos de América es una nación o un reino, y la respuesta es por supuesto que sí. Así que la primera característica es una bestia que representa un reino, y los Estados Unidos de América es una nación o un reino. Ahora, alguien podría decir, pero eso se le podría aplicar a cualquier otra nación del mundo, y es cierto también. Pero si tuviéramos nada más esta característica, podríamos decir que se aplica a cualquier otra nación. Pero vamos a ver que las otras características especifican que se nos estamos refiriendo, o la profecía se está refiriendo es específicamente a esta nación, Estados Unidos. Segunda característica, esta nación se iba a levantar alrededor del año 1798,
cuando la primera bestia, Apocalipsis 13, recibió su herida mortal. Claramente, es interesante notar que el fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley, dijo en el año de 1754, 3 décadas antes de que la primera bestia, o sea el papado, recibiera la herida mortal, dijo las siguientes palabras, son de Wesley, abro comillas: otra bestia aún no se ha levantado, pero no puede estar muy lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Cierro comillas. Eso está en el Nuevo Testamento con notas explicativas, página 427, dicho por este señor Juan Wesley de la iglesia metodista. Ok, es decir, Wesley reconocía en 1754 que la primera bestia estaba llegando ya al final de su carrera y que una segunda bestia se tendría que levantar muy pronto. Según dice esta cita, ahora preguntamos, ¿será que los Estados Unidos se levantó alrededor del año 1798, cuando se le propinó la herida mortal a la primera bestia, de la que hablamos en el tema anterior? Pues la respuesta es que sí. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos se firmó en el año de 1776. La Constitución de los Estados Unidos se ratificó en el año de 1787. Las primeras 14 enmiendas de la Constitución se firmaron y se decretaron en 1791. Y el primer país en reconocer a los Estados Unidos como una nación o como un gobierno soberano fue el gobierno de Francia en el año de 1798. Asombroso eso, apreciado. El mismo año en que la primera bestia recibe su herida mortal. Así que los Estados Unidos ciertamente se levanta alrededor del año 1798 y fue reconocido este país por primera vez como una nación por, como hemos dicho, Francia, en ese mismo año de 1798. Esa es la segunda característica. Tercera característica, pues miren, esta la vamos a encontrar en Apocalipsis el capítulo 12. Si ustedes recuerdan, después de los 1260 años en que la mujer, como dice Apocalipsis 12, es decir, la iglesia, iba a ser perseguida y huir al desierto, dice que al final de ese periodo la tierra iba a ayudar a la mujer, es decir, a la iglesia, y la tierra se iba a tragar las aguas de persecución que querían ahogar a esa mujer. Las aguas son muchedumbres, ¿no? Como hemos verificado. Y la mujer es, por supuesto, la iglesia del Señor. Ahora, no cabe duda que los Estados Unidos es representado por la tierra en esta profecía, porque la historia nos dice que de Europa huyeron muchedumbres de personas al territorio que más adelante se iba a convertir en los Estados Unidos. ¿Buscando qué? Buscando libertad de conciencia, buscando adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propio criterio o conciencia. Es decir, que este país, representado en la profecía como la tierra, le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos por esta bestia allá en Europa durante los 1260 años que lo antecedieron, para que ellos pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, que era lo que buscaban, lo que perseguían. Si recordamos en la profecía de Apocalipsis capítulo 12, tenemos que ese dragón, que tenemos un dragón, y luego al dragón le salen 10 cuernos. Luego gobierna el dragón durante los 1260 días simbólicos, que representan años, como hemos visto son 1260 años. Y luego los Estados Unidos, que es representada por la tierra, ayuda entonces a la mujer, la iglesia, a cumplir el cometido de huir de allá y darle acogida en ese territorio. Es decir, no cabe duda que los Estados Unidos le proveyó a los perseguidos de Europa, los que estaban siendo perseguidos, por supuesto, valga la redundancia, durante esos 1260 años por este sistema que era la bestia, el papado, por la iglesia romana. Pues este país le proveyó refugio. Esta tierra, en otras palabras, Estados Unidos ayudó a la mujer, a la iglesia, a que saliera de esa persecución y les dio acogida en ese territorio. Ok, esa es la tercera característica. La cuarta característica, podemos notar que Estados Unidos como potencia estaba recién retoñando, levantándose para, como hemos visto, en 1798, y como así lo dicen los anales de la historia.
No había alcanzado el apogeo de su poder en definitivo. Estaba recién, dice en Apocalipsis 13, subiendo de la tierra. Así lo dice el texto. Ok. Así que los Estados Unidos estaban recién creándose para esa fecha. Dicho sea de paso, Apocalipsis 12 nos da inequívocamente la referencia de que la tierra, quien como ya hemos dicho, representa el territorio que conformaron los Estados Unidos hasta ahorita, hasta los actuales momentos, le dio refugio a estos perseguidos en Europa. Entonces, queda claramente demostrado en Apocalipsis 13 que esa segunda bestia o imagen que se levantaría de esa tierra representa el gobierno de este país llamado Estados Unidos. Es decir, la tierra es el territorio y la bestia que se levanta de la tierra ya es el país o la nación que se estaba levantando en ese territorio. Eso está clarito. La quinta característica ahora. Como hemos visto, esta segunda bestia... ya como lo hemos visto, pues esta segunda bestia se levanta de la tierra y no se levanta del mar como lo hizo la primera. El papado, recuerden que la profecía dice que se levanta en el mar. Sabemos que el mar representa muchedumbres, lenguas y pueblos. Ahora, ustedes recuerdan que las demás bestias de Daniel, el capítulo 7, que pudieran recordar, vayan allá y verifiquen, no se levantaron de ese mar, que son el león, el oso, el leopardo y el dragón. Todos se levantaron en el mar. Ahora, es interesante notar, eso es simplemente simbólico. Se dice que se levanta en el mar porque el mar, dice la profecía, que se representa muchedumbres, lenguas y pueblos. Ahora, como hemos dicho, es interesante notar que este país que llegó a ser potencia no se levantó en el mar. Es decir, no puede haberse levantado en Asia ni puede haberse levantado en Europa. El león y el oso son países asiáticos y el leopardo y el dragón son países europeos. Y dice que estos pues todos se levantaron del mar. Ok. Esta segunda bestia ahora, Estados Unidos de Norteamérica, se levantaría en la tierra. Es decir, tiene que levantarse no en Asia ni en Europa, sino que tiene que levantarse en un lugar diferente y es un lugar distinto. Ahora, en las profecías, como hemos dicho, lo hemos verificado y lo dice Apocalipsis 17:15, las aguas representan muchedumbre, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, un poder de la tierra significa entonces que no hay muchedumbre, no hay naciones, no hay lengua, ni pueblo. No hay aguas porque se está levantando en tierra seca, es decir, una tierra despoblada. Allí donde entonces cabe perfectamente esta quinta característica de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, la sexta característica, estos Estados Unidos se levantaron más al occidente que para Europa. Ya como hemos mencionado, pues el león y el oso, que representaban Babilonia y Medo-Persia, son países o fueron países asiáticos en el continente de Asia, mientras que el leopardo y el dragón representan a Grecia y a Roma, y esos son dos poderes gobernados en Europa, uno más hacia el oriente de Europa y Roma hacia el occidente de Europa, lo cual significa que esta segunda bestia, Apocalipsis 13, debe entonces levantarse más al occidente que a Asia o que a Europa. Ahora, si miramos un mapa, nos daremos cuenta que el orden de los continentes tiene uno a Asia, luego tiene uno a Europa y entonces tiene uno a América. Por supuesto, exactamente la secuencia que hallamos en la potencia de Daniel, en la profecía de Daniel 7 y en la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Esa es nuestra sexta característica. Séptima característica dice que esta bestia que se levanta de la tierra tiene dos cuernos como de un cordero. Eso lo nombramos al inicio. Estos dos cuernos representan dos reinos que se reconocen en la nación de los Estados Unidos. Sí, dos reinos. Un cuerno representa el poder civil, el otro representa el Estado. Mientras que el otro cuerno, un cuerno representa el poder civil, que es el Estado, mientras que el otro cuerno representa el poder religioso, que es la iglesia. Ok, es decir, dos dominios que existen en un solo reino, pero separados porque son dos cuernos, es decir, dos soberanías en un solo reino, pero separados. Los Estados Unidos de América en su origen reconoció estas dos soberanías, la iglesia y el Estado, ¿no? Por separados, no juntos, pero separados, sí, separados. Y los dos forman una nación, por supuesto. Analicemos las siguientes citas, pues vamos a ir a la fuente de los grandes padres o, como quien dice, formadores de esta patria de Estados Unidos. El primero fue
sin lugar a dudas, George Washington, que es el fundador de los Estados Unidos. Dice lo siguiente, y estas palabras están inscritas en el monumento de Washington, allá en Washington, D.C. Dice lo siguiente, abro comillas, eso lo dijo George Washington. Dijo: el omnipotente Dios creó a la mente libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ninguna adoración religiosa o ministerio ni sufrirá por causa de sus opiniones religiosas o creencias religiosas, sino que todos dispondrán de libertad para profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Cierro comillas. Muy bien. Es decir, George Washington está diciendo allí que nadie puede obligar a nadie a practicar cierta religión. Todos son libres de practicar su religión, porque religión es algo que tiene que ver con la relación del individuo directamente con el Dios en que han creído. No del gobierno con el individuo, ni tampoco el gobierno para coaccionar al individuo, o al proletariado, o al pueblo, a la sociedad, como quiera llamarlo. O sea que más claro no cantó un gallo como cantó este señor, George Washington. Tenemos también las palabras de Thomas Jefferson, que fue el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos. Dice también en el monumento de Jefferson, allá en Washington, D.C., las siguientes palabras, abro comillas: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí sola. Así es, cierro comillas. Es decir, el Estado no está para defender y apoyar a la iglesia. Thomas Jefferson también habló de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Conocían la Edad Media, conocían lo que sucedía cuando la iglesia se une con el Estado, precisamente por el caso patético de la iglesia católica, apostólica y romana ya en la Edad Media en Europa. Estaban viviendo cerca del tiempo cuando cayó ese primer poder, que persiguió sangrientamente durante 1260 años a los disidentes de su herejía. Así que ellos sabían que en la Edad Media la iglesia se había unido con el Estado y sabían que como resultado había venido la persecución. Por ello dijeron: no queremos un sistema como el de la Edad Media que unió a la iglesia con el Estado, porque ahí viene la persecución. Es interesante notar que la profecía nos dice que esta bestia, que tiene dos cuernos como de cordero, son principios en armonía con Cristo, porque el cordero representa a Cristo. Cristo reconoció dos reinos. Cristo dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dijo también: mi reino no es este mundo. Es decir, hay un reino en este mundo y hay por supuesto el reino que es el mío, dijo Jesucristo. Y por supuesto dejó evidencias con estas palabras que, bueno, hay que mantenerlos separados a esos dos poderes. Pero es interesante notar que según la profecía de Apocalipsis 13, esta bestia que profesaba tener dos principios como los de Cristo, como de cordero, iba entonces a terminar hablando como un dragón. Eso es lo que dice la profecía. Y bueno, ese es el caso de que ya para este tiempo final que estamos viviendo, en esta era, pues los últimos eventos registrados en la profecía bíblica en los Estados Unidos, hoy en día se están empezando a escuchar los gruñidos de ese dragón. Analicemos lo que dijo el juez supremo de los Estados Unidos, William Rehnquist. Dijo las siguientes palabras, abro comillas: la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora que no ha servido de nada como una ayuda para juzgar. Debe ser franca y explícitamente abandonada. El juez supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo: hay que deshacerse de la idea de la separación de la iglesia y el Estado. Recordemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces y en el presente, actualmente, los días que hoy vivimos, 2019, 8 de esos jueces son católicos romanos. Ahí pueden ustedes sacar su conclusión. Y solo de ellos, uno solo, pues, que es judío, para completar el número de 9. Son personas que traen la idiosincrasia católica a un país protestante. Es decir,
traen la idea de que la iglesia y el Estado deben estar unidas, porque ese es el norte que siempre ha perseguido la Iglesia Católica. Ellos no creen en eso que creen los Estados Unidos, en la separación de iglesia y Estado. No, ellos han querido siempre tener el control de iglesia y Estado para perseguir y hacer lo que ellos les ha dado la gana y no lo que dice las Escrituras. Y por eso persiguieron a tanta gente y mataron más de 50 millones de seres humanos en la hoguera, porque no querían ellos adaptarse a sus herejías de pretender haber cambiado los tiempos y la ley de Dios, como lo hizo el papado y su curia romana. Esto significa que el Estado entonces debe beneficiar y debe ayudar a la iglesia. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces es interesante notar cómo este juez Criswell, quien por mucho tiempo fue ahora también debemos notar lo que dijo W.A. Criswell, quien por mucho tiempo fue pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista del Sur en Dallas, en Texas, y que también fue presidente de la Convención Bautista del Sur. Y dijo las siguientes palabras. Quien estábamos diciendo anteriormente era William Rehnquist, que era juez, y ahora vamos a ver lo que dice W.A. Criswell. Él dijo: yo creo que esta idea de la separación de la iglesia del Estado es el fingimiento de la imaginación de un incrédulo. Ahí tienen, pues, ahí está hablando el dragón, ¿no? Pat Robertson, del Club 700, muy reconocido allá en Estados Unidos por su programa y su canal de televisión, dijo lo siguiente, multimillonario. Dijo: entre los protestantes y católicos tenemos suficientes votos para dominar al país. Y cuando la gente diga ya basta, nosotros vamos a tomar las riendas. Ahora imagínense las palabras que suenan como la voz del dragón. Ahí están parte de estos hombres que dirigen pues la gran masa de cristianos evangélicos en Estados Unidos. Ok, esa es la séptima característica. Veamos la octava característica. Esta potencia tiene que ser un poder de alcance global, militarmente, políticamente y económicamente. Y la razón por la cual sabemos esto es porque a través de un decreto mundial prohíbe comprar o vender, como expresa Apocalipsis 13:17. Manda a matar a todo aquel que no reciba la marca de la bestia. En todo caso, pues tiene que tener gran influencia, tanto militar como política y económica, en el globo terráqueo. Es decir, que en Apocalipsis 13 tenemos dos poderes de extensión global. Un poder que gobernó 1260 años y que en 1798 recibe una herida mortal que le quita el poder político. Ya lo hemos visto en el programa anterior. El general Berthier, a través de la orden de Napoleón, se lleva preso al obispo de Roma y lo lleva a Francia. Un año después muere preso. Ahí murió la hegemonía política del papado. Se cumple la profecía completamente. Y el otro poder, que en ese mismo año, 1798, estaba levantándose al poder y que iba a cobrar proporciones globales, que tiene poder político y militar por encima de las demás naciones del planeta. Es decir, estos dos poderes iban a tener influencia global e iban a existir en el mundo alrededor del mismo tiempo. Y ahí lo tienen, cumpliéndose cabalmente la profecía. No hay duda para ninguna persona que habita en este planeta que los Estados Unidos son un poder, bueno, como ninguno. Y la profecía global y la potencia global militarmente y políticamente y económicamente más grande de este mundo. Permítanme mencionarles algo sobre la población de los Estados Unidos. Miren, esta nación posee 50 estados con una extensión geográfica de 2.8 millones de millas cuadradas. Los Estados Unidos son incomparables en su armamento militar. No hay nadie que se les compare. Y tiene que ser un poder militar. ¿Por qué? Porque los que no reciban la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 15, 17, van a ser exterminados. Cuando miramos las armas sofisticadas que tiene este país, tanto nucleares, portaaviones, misiles teledirigidos, aviones supersónicos, bueno, todo lo que tienen, ciertamente los Estados Unidos es una potencia que puede implementar el decreto de muerte a nivel global. No olvidemos que la gente habla de Rusia, pero Rusia está rodeada completamente de bases militares de los Estados Unidos. Todo en Estados Unidos tiene cualquier cantidad de bases militares alrededor del planeta, y Rusia es una que está rodeada de bases militares de los Estados Unidos, para que sepan, ¿no? Ahora, ¿qué diríamos del alcance económico global de esta nación? Bueno, en realidad toda la economía del mundo se basa sobre la economía estadounidense.
Es decir, que hay dos superpotencias al final. Una que cayó en 1798, después de gobernar 1260 años, tal cual como lo expresó lo determinó la profecía. Y la otra que se estaba levantando, se iba a levantar en ese tiempo, casualmente se levantó, no casualmente, ¿no? Como dijo la profecía, se levantó y que cobró un poderío mundial que hasta ahorita es sin precedente. Esa es la octava característica. La novena característica, en Apocalipsis 13 nos dice que las dos bestias, la primera que gobernó 1260 años y la segunda que se iba a levantar de la tierra con esos dos cuernos como de cordero, pues iban a gobernar contemporáneamente. Ahora, notemos que todas las bestias de Daniel 7, que nombrado Daniel capítulo 7, una acababa con la bestia anterior, es decir, el oso conquistó al león, el leopardo conquistó al oso, el dragón conquistó al leopardo. Pero saben que esta segunda bestia en realidad no conquista ninguno de los poderes anteriores, sino que más bien la profecía dice que los Estados Unidos van a ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal, porque eso lo dice Apocalipsis 13:2, esa herida. Es decir, que el poder de la iglesia romana se iba a unir con el poder de los Estados Unidos, especialmente los de la iglesia romana con los protestantes de los Estados Unidos. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo es posible que pudiera suceder una cosa de esta naturaleza? Pues miren, el 29 de marzo de 1994, 39 líderes católicos y protestantes firmaron un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Así se llama. Estos 39 grandes líderes de la iglesia protestante y de la iglesia católica firmaron este documento, entre los cuales se encontraba Richard Niehaus, se encontraba Charles Carlson, se encontraba Pat Robertson, ya lo hemos nombrado, y en este tiempo, para ese tiempo, el cardenal O'Connor, quien era el cardenal de la ciudad de Nueva York. Básicamente el documento que dice lo siguiente, vamos a resumir lo que dice. Dice: no tenemos en disputas los protestantes y los católicos sobre doctrinas, sobre teología. Dice: lo que tenemos que hacer es unir fuerza para evangelizar al mundo. No ganemos miembros la una iglesia de la otra iglesia. Unámonos y evangelicemos al mundo. Cierro comillas, firmado por los grandes líderes católicos y protestantes. Bueno, miren, Pat Robertson, uno de los hombres más influyentes y dirigentes del protestantismo en los Estados Unidos, que tiene canales de televisión en esa nación, dice en cuanto a este documento que él firmó, dijo lo siguiente, abro comillas: ha llegado el momento de echar a un lado nuestras pequeñas diferencias doctrinales y enfocarnos en Cristo Jesús. Yo apoyo este documento, cierro comillas. ¿Qué le parece? Ahí se está cumpliendo perfectamente, pues, y se sigue cumpliendo esta situación. Otra cosa que quiero decirles, pues, que anteriormente se podría decir que era un país netamente protestante, pero ya hoy, en las alturas del siglo XXI, ya no se puede decir que es protestante. Es un país que bueno, ya tiene más feligresía católica que la misma protestante. Ya hay más católicos, inclusive en su demografía religiosa, que protestantes. Ese para que más o menos nos vayamos dando una idea de lo que viene para los próximos días. La 10ª característica, pues esta segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia, dice. Ahora, ¿cómo fue la primera bestia? Para poder saber cómo va a ser esta imagen, pues si ustedes recuerdan, en primer lugar, esta primera bestia unió la iglesia con el Estado. En segundo lugar, pensó que podría cambiar los tiempos de Dios y su ley. Ya lo hemos visto. Y en tercer lugar, los tiempos. Y en tercer lugar, que podría cambiar la ley de Dios. Y en cuarto lugar, persiguió a los que no estaban en armonía con ella. Eso lo hizo la primera bestia. Es decir, y lo hizo, que en los Estados Unidos va a haber un reflejo de lo que existió en Europa durante esa Edad Media. Eso es todo lo que significa una imagen. Una imagen es algo precisamente que refleja lo original. Ahora, en los Estados Unidos, la mayoría de los cristianos ya guardan el domingo, ¿verdad? ¿Y de quién es el domingo? El domingo es del obispo de Roma, eso no es de las escrituras. Ese es el cambio en la ley. Al guardar el domingo están reconociendo la autoridad del que profesa haber cambiado ese día. Además de eso, nos dice en Apocalipsis 13 que va a llegar el momento en que a aquellas personas que no acepten la perspectiva profética, aquellas personas que no observen el falso día de reposo, el domingo, van a ser perseguidos por causa de su fe.
Y esa es la ley dominical que hoy se ventila en discusión en esta nación, Estados Unidos de Norteamérica. Solo espera su revisión definitiva y aprobación por parte de este parlamento en ese país, y con ello que la Corte Suprema de Justicia, que ya hemos dicho que 8 ya son católicos, uno solo que es judío con mayoría católica, pues no le temblará el pulso para también adherirse a esta medida y finalmente ser puesto en obediencia civil obligatoria a toda la sociedad a través de la rúbrica del presidente de turno que se encuentra en ejercicio al momento que se haga esa promulgación. Créame que esto le queda, creo que poco tiempo a este asunto, porque eso está en pleno desarrollo. El obispo de Roma pisó en el año 2015 ya ese congreso en los Estados Unidos, primer obispo de Roma que pisa el Congreso de los Estados Unidos en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y lo hizo para qué? Para decir que él quería los Estados Unidos y que le gustaban los Estados Unidos y que iba a darle caramelo. No, fue precisamente porque la base central de esa visita es llevar a cabo pues la discusión, que se llevara a cabo la discusión de lo que él quiere para el planeta, que es que se guarde el domingo por vía de obligatoriedad, por ley. Se cumple entonces esta característica que acabamos de señalar. Ahora, la característica 11ª, este poder, pues esta segunda bestia, Estados Unidos, va a imponer la marca de la bestia. Es decir, no solo va a hacer una imagen de la primera bestia, cambiando leyes y persiguiendo esto, sino que va a imponer la marca de la primera bestia. La Biblia dice, lo más certero, dice la Biblia en Isaías 8:16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso lo dice Jesucristo en su Biblia. Ahora, la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, su sábado, porque fue el que dio Dios, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia, ¿verdad? Él entonces sería lo opuesto a ello, la observancia del primer día de la semana. Y la observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia, y no lo será hasta tanto se promulga el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico. Y ese día viene con la aprobación de esta ley dominical en los Estados Unidos, que, como les he dicho, está en pleno desarrollo en estos momentos. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Ya lo hemos explicado en el tema anterior. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligatoriedad de obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios legítima, que es guardar el día sábado como santo día de reposo y no el domingo. Pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo y el fuerte clamor que lo estamos dando, ya tenemos rato dándolo a la Iglesia Adventista, este servidor con su ministerio de sostén propio lo vengo diciendo hace muchos años también, y acentuándolo más en este año anterior y este que está transcurriendo, que es el fuerte clamor del tercer ángel allá en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Bueno, con esta amonestación se está amonestando a los hombres contra la adoración de esa bestia y de su imagen, pues con eso se está trazando claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces, los que continúen transgrediendo este mandamiento de Dios, sus mandamientos, para adherirse a un decreto del obispo de Roma que está apoyado, influenciado por los Estados Unidos de Norteamérica, pues recibirá la marca de la bestia. El mundo ha recibido y sigue recibiendo la luz de la verdad que revela el día de reposo señalado por el cuarto mandamiento, y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo. De paso, los mismos católicos lo reconocen así, de esa manera. Estamos hablando del obispo de Roma y su séquito. Y sin embargo, el que siga aferrado al falso día de reposo, es decir, el domingo, rehusando observar el sábado que Dios llama mi día santo, pues recibirá la marca de la bestia. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? Mire, cuando en virtud del decreto dominical los guardadores del domingo sigan aferrados a esta abierta oposición y rebelión a los mandamientos de Dios, cuando ese día llegue, entonces los incursos en esta grave apostasía indefectiblemente recibirán la marca de la bestia y
rechazarán con ello el sello de Dios. El sello de Dios ya sabemos que es el sábado, el día del Señor. Finalmente, vamos a hablar entonces de nuestra característica 12, 12ª. Se encuentra en Apocalipsis 16:13. Tiene que ver con la característica de ser falso profeta. Se le llama el falso profeta. Ahora, el concepto bíblico de un falso profeta es el siguiente: un verdadero profeta manda al pueblo de Dios a obedecer la santa ley de Dios y adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías dice en el capítulo 8, versículo 20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahí lo tienen. Ahora, los falsos profetas profesan adorar a Dios, pero al mismo tiempo lo que hacen es pisotear su santa ley. Lo interesante es que Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 13 dice que esta segunda bestia, es decir, el falso profeta, va a traer fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Son señales que van a hacer. Ahora, es decir, que el falso profeta, representado por los protestantes en los Estados Unidos, va a enseñar un falso panorama profético. Van a apuntar los ojos hacia el Medio Oriente, hacia el cumplimiento pasado de las profecías del anticristo, cuando en realidad esas profecías se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos ahora en el presente. Y déjeme decirle que los Estados Unidos, en su gran mayoría, de iglesias protestantes, incluyendo el presidente de turno o la administración del Estado en los Estados Unidos de Norteamérica, está apoyando la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y eso es una abominación con palabras mayúsculas. Y hay un tema que les voy a traer a cabo que se llama crisis de identidad, que estoy denunciando realmente el por qué eso es una abominación, eso de levantar ese tercer templo. Entonces, ahí estamos viendo cómo los Estados Unidos, con su influencia a nivel hegemónica, pues ya inclusive dio órdenes para que se cambiara la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Y esto está en pleno desarrollo, ese proceso de esa reconstrucción del tercer templo. Entonces, vayan poniéndole el ojo a eso. Ok. Vamos a repasar nuestras 12 características. Primero, es una bestia, pues, que significa que tiene que ser una nación. Número 2, hemos visto que tiene que levantarse después de 1798. También la 3, tiene que ser un poder que ayudó a la iglesia perseguida en Europa, pero que luego va a cambiar su comportamiento. También lo hemos visto. Cuarto, tiene que ser un poder que recién estaba retoñando en 1798 y que tenía 2 cuernos como de cordero. Número 5, tiene que ser un poder que se levantó, no donde se levantaron la primera bestia, sino que se levantó en otro sitio, porque se levanta en tierra seca, que representa que ahí no hay muchedumbre, ni pueblo, ni lengua. Número 6, tiene que estar más al occidente que Europa. Y así fue como se formó Estados Unidos. Número 7, tiene que tener 2 principios de que hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino civil, que deben mantenerse separados para no hablar como un dragón, como lo hizo la primera bestia en la Edad Media, ¿no? En Europa. Número 8, debe ser un poder de alcance global, militarmente, económicamente y políticamente. Número 9, tiene que ser una nación contemporánea con la primera bestia, que va a tratar de devolverle su poder, o por lo menos va a tratar de cumplir todas sus prerrogativas y todos sus deseos. Número 10, tiene que mandar a hacer una imagen de la primera bestia. De hecho, ella ya se está formando. Y número 11 tiene que imponer la marca de la bestia. Y por supuesto la 12 va a ser un falso profeta. Las 12 la hemos visto. La más terrible amenaza, apreciada audiencia, que haya sido jamás dirigida a los mortales, se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel, allá en Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 11. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre este mundo, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de esos juicios. Hay una forma muy fácil de saber si estamos en el lado de Dios o no en los últimos días. Si estamos entre los perseguidores, estamos en el lado de la bestia y el diablo, por supuesto. Si estamos entre los perseguidos, pues estaremos de parte de Dios. Y que el Señor nos ayude a escapar de este poder.
vamos a concluir este tema. Miren, es interesante apreciar cómo esta nación, Estados Unidos, cumple rasgo a rasgo la profecía contenida en Apocalipsis 13. El apóstol Juan la llama la imagen de la bestia. Sí, es una imagen exactamente que va a cumplir los designios y las pretensiones de la bestia, es decir, el original, el papado, para que su poderío civil y militar esté a la merced de este cruel sistema, que lo único que persigue es quebrantar sistemáticamente los mandamientos de Dios. Siempre lo ha hecho. Eso ha sido su finalidad desde su origen. Pero hay algo que no debemos descuidar, y es seguir todas las actuaciones de los Estados Unidos. Pues mientras que estamos pendientes de lo que hace el papado, por una parte no debemos descuidar a su imagen, es decir, al protestantismo apóstata que hace vida en esta nación y de las leyes que van a seguir, que en los próximos días van a ser promulgadas. Y aquí es a donde está el peligro. Será la imagen de esta bestia la que va a perseguir a la iglesia. Recuerden, será ella quien haga cumplir mediante una ley marcial sus pretensiones. Serán los Estados Unidos quien ejecute la pena de muerte a todos aquellos que contraríen la voluntad del papado. Eso lo dice la profecía. Alerta con Estados Unidos, la historia se repite. Bien lo decía el rey Salomón, allá en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Tiempo es de actuar, oh Yahvé, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Eso lo dijo Salomón en el Salmo 119, versículo 126. Así que, apreciada audiencia, está más cerca que nunca antes. Bueno, ante nosotros, pues, el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en los Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, podrán en vigencia, lo van a poner, esa ley dominical. Y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulguen leyes que invaliden o coaccionen la conciencia de los hombres, las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Eso es así. Ahora, es importante entender, apreciado, que eso está en pleno desarrollo. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. El Señor habló bien claro cuando dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lucas 10:22. También, como hemos dicho, Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de su pecado. Hoy usted es testigo de la revelación bíblica para su vida. Así que con todo ello me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.